Señal directa. Muchas gracias, gentil audiencia de Canal 44 y de Radio Universidad, por seguirnos sintonizando. Es momento de que entablemos una conversación con César García. Él es presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, la CONBAR. Le voy a dar un contexto de qué va a ir esta charla. En marzo, el Cabildo de Zapopan aprobó el reglamento para prevenir y eliminar la discriminación en el municipio. Se acordaron, entre otras cosas, medidas para poner la lupa y evitar que se discriminen espacios de trabajo, espacios escolares, comerciales, de servicio y públicos, entre ellos, por supuesto, antros y bares. Es de eso de lo que vamos a platicar, porque entre la discusión de la aprobación de este reglamento, pues se ponía el dedo o el ángulo en el tema de que los cadeneros, estas personas que están en el ingreso de antros y bares, pues muchas veces incurrían en prácticas discriminatorias. Ellos, al ver a la persona, decidían si los dejaban ingresar o no. De eso vamos a platicar con César y le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada. César García, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, agradecemos el espacio que nos brindan. Agradecidas también nosotras por platicar contigo y preguntarte qué consideraciones tienen respecto a esta aprobación del reglamento, qué han observado. ¿Ustedes han recibido quejas de que efectivamente esté ocurriendo discriminación entre los cadeneros? Bueno, hay que hacer aquí varias precisiones. El reglamento ya existía, solo se crearon ahora en marzo algunas modificaciones sobre un reglamento municipal que ya existía, y también hay que señalar que ya existe una ley federal al respecto. Así es. Es decir, las reglamentaciones existen desde hace tiempo. Lo que sucede es que ahora está cambiando un poco la autoridad, que es la que va a vigilar que estas medidas se cumplan, que en su momento podrían ser la Procuraduría Federal del Consumidor. En este caso, se está reglamentando para que el municipio sea quien pueda ya estar vigilando estas medidas. En las modificaciones que se dieron específicamente, indica que ya no es a través del Departamento de Derechos Humanos del municipio de Zapopan. Esa es una de las modificaciones más importantes que surgen, y bueno, en su momento supongo aplicarán multas que todavía no aplican porque todavía no están publicadas, hasta donde yo sé, en la ley municipal de ingresos. César, te agradezco las precisiones, tienes toda la razón. Hubo modificaciones al artículo 19, particularmente de este reglamento de prevención en el municipio zapopano. En las preguntas que te hacía al inicio, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo andan en la recepción de quejas? Y si tu agrupación, tu asociación, las recibe tienen algún tipo de protocolo para recibir quejas cuando alguien haya sido discriminado en el ingreso a una de estas instalaciones. Bueno, la gran mayoría deben tener ya en sus accesos justamente letreros donde evidentemente no se hace una discriminación para ingresar a los a estos establecimientos. Ya hace algunos años hubo algunos operativos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar este tipo de discriminación, y bueno, ya existían algunos mecanismos. Evidentemente la gente tiene la libertad de poder denunciar donde sienta que exista una discriminación, y bueno, evidentemente los establecimientos también tienen el derecho a la defensión. ¿Por qué? Porque existe un reglamento específico, existe una ley federal que especifica cuáles podrían ser estas faltas a incurrir.
a mí me gustaría hacer una precisión. El reglamento aplica para todos los comercios, incluso para los parques, para la vía pública, para todos los lugares que son de acceso público, Así es. aplica. En este caso, nosotros conocemos la ley, pero no aún las modificaciones que hicieron específicamente, como tú dices, al artículo 19, pero las que sí tenemos certezas de las modificaciones que hubo es esto que te decía, que ya va a ser a través de este departamento de Derechos Humanos municipal, quien va a dar seguimiento a todas estas quejas. Supongo que todavía no queda claro, habría que comunicarse en dado caso con este departamento o en su defecto con la Procuraduría Federal del Consumidor. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, siempre ha sido un foco polémico la entrada a algunos lugares, algunos clubs, algunos restaurantes. Recordemos que hace poco incluso en un restaurante se dio una polémica muy famosa a nivel nacional acerca de la discriminación, que si lo sentaban en un lado, que si lo sentaban en algún otro lado. Creo que sí es bien importante que la ley sea muy específica y que sea muy clara para evitar malos entendidos y malas interpretaciones sobre esta ley, y que las reglas pues queden claras para que tanto el consumidor, en nuestro caso, como los establecimientos puedan ejercer sus derechos, pero insisto, la ley implica incluso el acceso a la información para escuelas, para comercios, para lugares públicos, no específicamente para bares, vaya, ¿no? Es en general hacia todo el municipio. Habría que ver si dentro de esta modificación existen algunas normas específicas para nuestro rubro, pero nosotros aún no tenemos conocimiento de que sean exclusivamente para nosotros. Claro, son más bien generales, pero sí en la discusión entre el Cabildo se colocaba el dedo o el ángulo de la discusión justamente en el tema de los llamados cadeneros. A ver si te entendí bien, César. Entonces, ahorita sí tienen ustedes sus protocolos, pero prácticamente cada establecimiento en particular crea sus propios mecanismos de atención ante esto, ¿o tienen algo unificado? Bueno, existe, como te digo, la Ley Federal del Consumidor. Te obliga a tener, incluso muchos lugares sí lo tienen, no podría afirmar que todos, pero hay muchos lugares sí lo tienen, donde dicen que en esos comercios no se practica la discriminación, bueno, por sexo, por religión, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de discriminación, eso es bien importante señalarlo. Por supuesto. Y creo que lo importante sería tener un acercamiento más específico con las autoridades, porque creo que este es un asunto más de educación, más que de represión. Claro. Creo que lo que tenemos que hacer es educar a todos, a los empresarios, a los clientes, incluso pues al ciudadano común, para que puedan exigir sus derechos de una parte como de otra. Y creo que la sociedad ha avanzado en los últimos años. Los que ya tenemos un poco más de edad, recordamos que antes había mucho más discriminación. Creo que la sociedad ha podido avanzar al respecto, y esto ha sido de la mano, obviamente, con la sociedad, junto con las autoridades. Esperemos que se dé de esta manera. Y probablemente, o me imagino, esperarían ustedes también algún tipo de capacitaciones en esta materia, ¿no? En caso de que la ley, como bien lo dices, las modificaciones incluyan específicamente el tema de los cadeneros, pues tendría que haber una capacitación para el mejor trato posible a los comensales. Así es, como tú lo mencionas, creo que esa sería la mejor vía. Recordemos que estamos hablando del Ayuntamiento de Zapopan. Es un reglamento que tiene que estar dentro del marco de una ley federal que ya existe, y el hecho de que otros ayuntamientos no tengan específicamente
reglamentado no quiere decir que no se pueda aplicar la ley. Siempre un reglamento está dentro del marco de una ley y la que rige finalmente es la ley federal. Muy bien. César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos CONBAR, te agradezco mucho esta conversación y nos quedamos al pendiente de lo que pueda surgir a raíz de esta modificación al reglamento para prevenir y erradicar la discriminación. Que tengas muy bonita noche. Muchas gracias por su atención y por el espacio siempre nos prestan. Saludos. Muchas gracias, saludos. Ahí tiene usted, pues,